¿Sabías que uno de los errores más comunes de los soldados republicanos en su primer combate no solo los delataba, sino que literalmente les costaba la vida en cuestión de segundos? Imagínate esto por un momento: estás en tu primer combate, el corazón te late con una fuerza brutal, apenas puedes respirar, el ruido de los disparos es ensordecedor, el suelo tiembla a tu alrededor y no tienes experiencia real, solo miedo, instinto y una idea vaga de lo que crees que debes hacer. Y en ese momento cometes un error, un solo error. Un gesto aparentemente pequeño, casi insignificante, pero suficiente para convertirte en un blanco fácil. Y lo peor es que no eras el único. Este error se repetía una y otra vez entre soldados jóvenes sin experiencia, hombres que apenas habían tenido entrenamiento real, lanzados de golpe al frente de batalla donde cada segundo contaba. Pero ¿qué hacían mal exactamente? ¿Por qué ocurría este fallo? ¿Y cómo es posible que algo tan básico terminara costando tantas vidas? La respuesta es más impactante de lo que imaginas. Durante la Guerra Civil Española, miles de combatientes fueron enviados al frente sin preparación adecuada. Muchos eran civiles convertidos en soldados en cuestión de días, sin disciplina militar sólida, sin experiencia bajo fuego real y sin entender completamente cómo reaccionar en combate. El problema no era solo la falta de entrenamiento técnico, era el pánico, porque cuando el miedo se apodera de alguien en combate, el cerebro deja de funcionar de forma racional y actúa por instinto. Y ese instinto muchas veces era completamente equivocado. Uno de los errores más mortales era exponerse innecesariamente al disparar. Muchos soldados en su primer combate tendían a levantarse más de lo necesario para apuntar mejor, creyendo que así aumentarían su precisión. Pero en realidad estaban haciendo exactamente lo contrario. Se convertían en blancos visibles, claros y fáciles. En un entorno donde el enemigo está atento a cualquier movimiento, levantar la cabeza unos centímetros de más puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Ahora piensa en esto. Si tú estuvieras ahí sin experiencia, con el sonido de las balas pasando cerca, ¿crees que actuarías de forma totalmente racional o también caerías en ese impulso de asomarte más para intentar ver mejor al enemigo? Ese es el punto clave. El combate real no tiene nada que ver con lo que uno imagina. Otro error frecuente era disparar sin control. Muchos soldados vaciaban cargadores enteros sin apuntar correctamente, movidos por el miedo o la adrenalina. Creían que disparar más significaba mayor probabilidad de impactar. Pero lo único que conseguían era revelar su posición y quedarse sin munición en el peor momento posible. Y aquí viene otra pregunta importante. ¿De qué sirve tener un arma si no sabes usarla bajo presión? Porque en combate no gana quien dispara más, sino quien dispara mejor y en el momento adecuado. Además, había un problema psicológico muy fuerte. El ruido constante, la tensión, el caos hacía que muchos soldados perdieran la noción de la situación. Algunos incluso disparaban sin tener claro dónde estaba realmente el enemigo. Y eso no solo era inútil, sino extremadamente peligroso. Ahora imagina esta escena: estás en una trinchera, escuchas disparos, ves a otros caer, el miedo se propaga y alguien a tu lado empieza a disparar sin control. ¿Qué haces tú? ¿Te mantienes frío o empiezas a imitarlo? Porque eso es exactamente lo que pasaba. El comportamiento se contagia, el pánico también. Y en cuestión de segundos una posición puede convertirse en un caos total. Pero hay un error aún más letal que muchos cometían. Y es el que realmente marcaba la diferencia entre sobrevivir o no en ese primer combate. Un error que no tiene que ver solo con disparar o exponerse, sino con algo más profundo: la forma en la que se movían bajo fuego enemigo. Porque cuando las balas empiezan a impactar cerca, la reacción natural es correr, moverse, huir de ese lugar. Pero hacerlo sin estrategia, sin cobertura, sin coordinación, es prácticamente una sentencia de muerte. Muchos soldados corrían en campo abierto intentando cambiar de posición sin darse cuenta de que estaban entrando directamente en la línea de fuego enemiga. Y aquí es donde la experiencia lo cambia todo. Un soldado veterano sabe que moverse sin cobertura es uno de los peores errores posibles. Pero alguien sin experiencia solo piensa en escapar de ese momento. Y ese impulso es justo lo que el enemigo espera. Ahora déjame preguntarte algo más. ¿Crees que el entrenamiento actual evitaría completamente este tipo de errores o el factor humano seguiría jugando un papel decisivo? Porque la realidad es que el miedo sigue siendo el mismo hoy que hace décadas. Y aunque la tecnología haya cambiado, la reacción humana ante el peligro sigue siendo muy similar. En los siguientes minutos vamos a profundizar aún más en este error fatal, cómo se originaba en la mente del soldado y por qué incluso hoy sigue siendo una lección clave en cualquier ejército del mundo. Y lo que descubrirás puede cambiar completamente la forma en la que entiendes el combate real. Porque no se trata solo de armas ni de estrategia.
Se trata de decisiones en segundos que determinan si vives o mueres. Ahora bien, ese error fatal no aparecía de la nada, tenía un origen claro y profundamente humano. La mayoría de estos soldados no eran militares profesionales, eran trabajadores campesinos, estudiantes, personas normales que de un día para otro se encontraron en una guerra real. Sin preparación psicológica, sin haber sentido nunca el sonido de una bala real pasando cerca. Y cuando ese momento llegaba, el cuerpo reaccionaba antes que la mente. El instinto gritaba: muévete, levántate, dispara, haz algo. Pero en combate hacer algo no siempre es lo correcto. De hecho, muchas veces lo correcto es no hacer nada, mantener la posición, controlar la respiración, esperar el momento adecuado. Pero eso es extremadamente difícil cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Aquí aparece otro factor clave: la falta de disciplina colectiva. Un soldado inexperto no solo comete errores individuales, sino que rompe la coordinación del grupo. Y en combate la coordinación lo es todo. Si uno se expone, obliga a otros a reaccionar; si uno dispara sin control, delata la posición de todos. Y así un pequeño error se convierte en un problema mayor. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces en situaciones de presión en la vida real las personas toman decisiones impulsivas que empeoran todo? En combate eso no tiene segundas oportunidades. Otro de los fallos más repetidos era no entender el terreno. Muchos soldados no sabían utilizar coberturas naturales correctamente. Se colocaban en posiciones visibles, creían estar protegidos cuando en realidad estaban completamente expuestos. Una roca mal usada, una trinchera mal aprovechada o simplemente una mala postura podían marcar el final. El problema no era solo técnico, era mental. No sabían leer el entorno bajo presión. Y cuando no entiendes el terreno, el enemigo siempre tiene ventaja. Déjame hacerte una pregunta. Si tuvieras que elegir entre disparar mejor o posicionarte mejor, ¿cuál elegirías? La respuesta correcta es posicionarte, porque una buena posición reduce el riesgo antes incluso de disparar. Pero eso solo lo entiendes cuando ya has sobrevivido al caos del primer combate. Y muchos no llegaban a aprenderlo. También existía un error silencioso pero igual de letal: la falta de control emocional. El miedo no solo hacía que se expusieran más o dispararan sin pensar, también bloqueaba completamente la capacidad de decisión. Algunos soldados se quedaban paralizados sin reaccionar. Otros reaccionaban de forma exagerada. Ambos extremos eran peligrosos. En combate necesitas equilibrio, ni quedarte inmóvil ni actuar sin control. Y ese equilibrio solo llega con entrenamiento y experiencia. Pero en aquella guerra muchos no tenían ninguna de las dos. Ahora pregúntate esto: ¿qué harías tú en ese momento? ¿Te quedarías quieto o actuarías sin pensar? Porque en ese punto no hay respuestas fáciles, solo consecuencias. Y aquí llegamos al núcleo del problema. El error fatal no era solo técnico ni táctico, era humano. Era la diferencia entre lo que uno cree que haría y lo que realmente hace bajo presión extrema. Muchos pensaban que reaccionarían con valentía, con precisión, con control. Pero la realidad era completamente distinta. El cuerpo temblaba, la mente se saturaba y las decisiones se volvían caóticas. Y en ese estado cualquier pequeño fallo se amplifica. Exponerse demasiado, disparar sin control, moverse sin cobertura. Todo se junta en cuestión de segundos. Y el resultado muchas veces era irreversible. Por eso el primer combate era el más peligroso de todos. Porque era el momento donde se rompían todas las ideas preconcebidas. Y la realidad golpeaba con toda su fuerza. La lección que deja todo esto es clara pero dura. En combate no sobrevive el más valiente ni el más fuerte. Sobrevive el que mantiene el control cuando todo se desmorona. El que entiende que menos movimiento puede ser más vida. El que sabe que un segundo de exposición puede ser el último. Y sobre todo el que logra dominar su mente antes que su arma. Porque al final ese era el verdadero error fatal. No entender cómo reacciona uno mismo ante el miedo. No anticipar que el cuerpo va a querer hacer justo lo contrario a lo que conviene. No comprender que el instinto sin entrenamiento puede ser tu peor enemigo. Muchos de esos soldados no murieron por falta de valor. Murieron porque nadie les enseñó cómo enfrentarse al caos real del combate. Porque nadie les preparó para ese primer momento donde todo cambia. Y eso es lo más impactante de esta historia. Que el error no era evidente hasta que ya era demasiado tarde. Ahora piensa en esto por un segundo. ¿Cuántas decisiones en la vida se toman bajo presión sin pensar realmente en las consecuencias? En combate eso no es un simple error. Es la diferencia entre vivir o no contarlo. Y por eso los ejércitos modernos invierten tanto en entrenamiento, repetición y control mental. Porque saben que el enemigo no solo está enfrente, también está dentro de cada persona cuando el miedo aparece. Y aquí viene la reflexión final.
La guerra no solo se gana con armas o estrategia. Se gana con control mental, disciplina y sangre fría. Sin eso incluso el mejor equipo se vuelve inútil. Ahora te dejo con una última pregunta. ¿Crees que habrías cometido ese mismo error en tu primer combate? ¿O habrías sido capaz de mantener la calma cuando todo a tu alrededor se derrumba? Si este tema te ha hecho pensar y quieres entender mejor cómo pequeños errores cambiaron el destino de miles de personas, suscríbete y activa las notificaciones. Porque en este canal no solo vas a ver historia, vas a entenderla. Nos vemos en el siguiente video.